Bienvenidos amigos, hoy conversan tres humanos con una inteligencia artificial. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, les cuento que uno de estos tres humanos ha viajado por más de 35 países ya. Y si bien los otros han viajado por uno que otro país, este parece tener más experiencia. De hecho, mencioné en el video anterior que mi primo se encontraba en otro continente de viaje, por eso no participó del último podcast. Pero Luis Enrique ya está de regreso, así que Boris y yo y la IA lo vamos a acribillar a preguntas el día de hoy. La pregunta es simple pero brutal. Si, Luis Enrique, vamos a empezar con esto. Si solamente pudieras quedarte con 5 países de los que tú has visitado desde que empezaste este periplo por el planeta, dime cuáles serían esos 5 países con los que te quedas, esos 5 que no se borran. No sé, está duro, ¿ah? Está duro la pregunta porque uno no quiere quedar mal con ningún país, ¿no? Y lo segundo es de que además de los países son emociones, ¿no? Hay lugares muy encantadores y hay cosas que te sorprenden también, ¿no? Lugares que no lo esperabas, ¿no? Si me quisiera quedar con 5, tengo un problema porque uno de los lugares favoritos que tengo es una triple frontera, ¿no? Es las cataratas de Iguazú, que están entre Brasil, Argentina y Paraguay. Paraguay. Entonces, wow, ese lugar es increíble, ¿no? Tú te sientes como este planeta es diferente en este lado del planeta, ¿no? Y los arcoíris que se forman con la dispersión del agua, ¿no? La fuerza del agua cuando estás en una parte que se llama la garganta del diablo, ¿no? Y se siente como chispas, si es que aquí te resbalas, no la cuentas, ¿no? Qué Pero interesante que no has elegido un país en sí, sino una locación, un lugar donde 3 países confluyen. Me encantaría conocer Iguazú. Mi mamá y Erika estuvieron allá, me contaron que era maravilloso. Ojalá un día podamos ir. sí, y tienes los lados diferentes. La verdad es que el lado de Paraguay no sé mucho, pero tiene parte. El lado de Brasil, el lado de Argentina es lo más explotado, ¿no? Y puedes ir por un barquito por abajo y mojarte y sentir. Eso es uno de mis lugares favoritos. Quizás no voy a decir países, voy a decir lugares. Bueno, otro, usted sabe, ¿no? Que también este es un tema interesante porque la primera vez que yo fui a Machu Picchu pues quedé encantado, ¿no? O sea, también esto es algo interesante de que en el tiempo los lugares tienen muchas restricciones, ¿no? Ujú. Es decir, yo recuerdo haber ido, estamos hablando en el 2003, no, antes todavía, porque la otra fue la segunda vez, como en el 2000, a Machu Picchu. Y no tenía restricciones, por ejemplo, para ir al Huayna Picchu, ¿no? Ustedes saben, la montaña que se ve atrás, ¿no? Sí. La foto, ¿no? La que forma la nariz del Inca cuando esté echado. Este se llama el Huayna Picchu. Y normalmente tú antes solamente llegabas temprano, hacías tu colita y subías al Huayna Picchu, ¿no? Ahora tienes que comprarlo con mucho de anticipación, ¿no? Tienes que comprar la entrada, no es que llegas y ese día puedes subir, no. Ahora tienes una ruta, ¿no? Tienes que ir por acá, la ruta A, la ruta B, la ruta C. Antes tú caminabas a tu gusto, ¿no? O sea, a lo que querías. Y Pero también todavía te hacen firmar ese papel de que es a tu criterio por dónde te metes y si te matas es tu problema personal. cuando subes al Huayna Picchu, pues anotas que estás yendo para saber que estás volviendo, ¿no? Claro. Y bueno, eso pasa en muchos lugares. Aquí cuando hemos hecho la caminata también de Timpanogos, tú te anotas de que estás yendo y te anotas de que vuelves, ¿no? Para saber dónde está la oveja perdida, ¿no? No se perdió la persona. Pero el Huayna Picchu pues tiene su parte peligrosa, escalinatas muy chiquitas o muy grandes. Pero también lo que te digo es de que como he vivido como 10 años en Cusco, ya se te vuelve repetitivo, ¿no? Claro. Porque es como la primera vez que pasas por ahí dices, wow, ¿no? O sea, la plaza hermosa, ¿no? Las cosas. Y después cuando ya vas a tu trabajo y es parte de tu camino, como que la, tu tema de encanto se va bajando, ¿no? Sin embargo, yo volví el año pasado y me encantó muchísimo otra vez, ¿no? Fui a Machu Picchu, no subí al Huayna Picchu, no teníamos entrada para eso, pero igual, ¿no? Tú llegas, lo que pasa con Machu Picchu también es interesante, la construcción misma, el hecho de que está entre montañas y este lugar tiene mucha neblina, ¿no? Entonces, lo que hace la neblina es de que las montañas captan el agua y por eso es que tienen irrigación dentro de Machu Picchu, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a las 8 o 9 de la mañana, vas a verlo todo con neblina y vas a pensar, mis ahorros, ¿no? No vine y no puedo verlo, ¿no? Pero tan luego va transcurriendo el día, eso se va despejando, ¿no? Se va despejando y tiene la vista de postal de Machu Picchu, ¿no?
Primero, eso me parece genial y súper interesante. Probablemente vamos a extendernos más, pero estoy viendo esto, ¿no? No has seleccionado países, sigues seleccionando ubicaciones específicas que te impactaron. Boris y yo de repente no podemos seleccionar de 30 países 5 porque habremos viajado por 5 países, no sé. Entonces, me quedo con los 5 por los que viajé. Pero Boris, sería interesante que le preguntaras a tu guía el tema de cuál sería el criterio adecuado, ¿no? Para elegir si una persona ha viajado por muchos lugares, ¿qué criterio debería seguir para manifestar esto? De qué cosa es más interesante de un país. GPT, quería hacerte la siguiente pregunta para desarrollar este episodio. Para una persona que ha viajado por 35 países, ¿cuál sería el mejor criterio para determinar los 5 países más importantes de esta trayectoria? ¿Nos podrías dar una base para encontrar algunos criterios para determinar esto? Si el objetivo es definir importancia en un recorrido personal, los criterios deben ser subjetivos pero estructurados. Sugiero una base de 3 factores. Primero, impacto emocional o transformacional. ¿Qué países cambiaron tu forma de ver la vida? Segundo, aprendizaje cultural o profesional. ¿En cuáles adquiriste conocimientos clave? Tercero, relaciones significativas. ¿Dónde formaste vínculos personales duraderos? Con esas categorías el invitado puede justificar sus 5 países de forma coherente. Me parece muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a atacar aquí con esa primera pregunta para ver qué opina. A ver, Luis Enrique, impacto emocional. ¿Cuál tuvo el impacto emocional más importante para ti? O sea, la primera vez, otra vez Iguazú, me pareció muy, muy impactante, pero otro lugar que recién visité fue Egipto, ¿no? Las pirámides. El lugar fue un cambio muy fuerte, ¿no? Nunca había visto una población musulmana tan grande, ¿no? Con mujeres solo que se le veían los ojos, ¿no? Una simbiosis entre camellos, autos, TikTok, ¿cómo se llama? Tok, creo que se llaman estas motitos, Sí. autos, todo transcurriendo en la misma vía, ¿no? Cuando estás en Giza, al menos cerca de las pirámides, puedes ver o sea, toda la diferencia entre culturas y eso me tocó bastante, ¿no? El ver cómo al otro lado del mundo manejaban las cosas de diferente manera, ¿no? A mí también me encantó Egipto y me gustaría compartirlo en los términos en los que ChatGPT ahorita ha planteado, ¿no? Emocionalmente, por ejemplo, había una expectativa, ¿no? Yo decía, el primer monoteísmo nace en Tell el Amarna durante el periodo de Amenofis IV, Akenatón. Entonces yo quería conocer esa zona, sí o sí. De hecho, me fui varios días antes del tour para llegar a esa zona, conocer Tell el Amarna, ¿no? Era la ciudad donde se adoró a Atón. Y resulta que el guía en este momento me dice, ¿sabes qué? Se nos ha abierto una oportunidad. En este momento está aquí el guardia de la tumba de Akenatón. Entonces, para mí eso fue súper emocional, porque tuve la tumba para mí solo. O sea, me hicieron descender a la galería por donde nada más el sol ingresa a varios recintos que van hacia abajo. Encontré la destrucción que habían hecho de la tumba, por eso no es tan turística, porque obviamente los sacerdotes del culto, me parece de Amón-Ra, destruyeron, o sea, y trataron de borrar toda historia de Akenatón. Desarmaron su templo, piedra por piedra, o sea, fue una cosa brutal lo que hicieron. Pero me encantó que en el ingreso yo entro a la tumba y observo, y aquí ya entro en la parte del aprendizaje cultural, entro y observo la figura, ¿no? Medio andrógina de supuesto Akenatón, ¿no? La forma de las caderas anchas, un cuerpo estilizado como de mujer, la cabeza un poco prolongada, enlongada hacia atrás. Y claro, le pregunto al guía y le digo, ¿este es Akenatón? Y me dicen, no, este es uno de los sacerdotes de Atón. Y le digo, espérate, allá en Occidente todo el mundo está diciendo que Akenatón era un tipo andrógino, que quizás era hermafrodita, que probablemente era extraterrestre, y me dicen, no, lo que pasa es que Akenatón representa al sumo sacerdote de Atón, y Atón es la integración de las polaridades, de lo masculino, de lo femenino, de todos los atributos universales en un solo individuo. Por eso Atón podía ser representado como ambos. Y por eso el sumo sacerdote de Atón tenía que ser representado de esa forma, no porque fuera femenino en su forma, sino porque había adquirido los atributos del dios. Y por eso todos los sacerdotes de Atón eran representados de esa manera.
O sea, no era nada más Akenatón. O sea, eso me quebró, porque yo por años estaba asumiendo que el faraón extraterrestre, alienígena, hermafrodita y todas las historias que nos cuentan las revistas de lo insólito y duda y todas esas cosas, y me quedé con un aprendizaje enorme, ¿no? Por supuesto, tuvieron otros aprendizajes, pero eso me marcó, fue un impacto emocional, fue un impacto cultural también, y claro, el vínculo que establecimos con algunos locales, como Félix, que fue nuestro guía, es importante, ¿no? Entender sus retos como musulmán, y la manera como enfrenta él la vida, o sea, cómo tiene que asumir no solamente su responsabilidad como hombre de familia, sino también las situaciones que la religión le impone, de cómo debe vivir su vida de pareja, su trabajo, o sea, todo eso te impacta, ¿no? Ver otra realidad. Entonces, claro, que uno de estos viajes te invita a crecer. Y Boris también estuvo en este viaje. No sé si nos comentas tus impresiones, Boris. Sí, para mí fue descubrir también muchos de los mitos que se creen, así como lo que tú comentaste, ¿no? Uno de los mitos era de que dentro de las pirámides habían sarcófagos y que habían sido tumbas de los faraones, ¿no? Y en realidad dentro de las pirámides solamente hay unas cajas que se asumen que son sarcófagos, que ahí estaban, pero nunca se encontró ninguno ahí, ¿no? Y creo que eso nos lo comentó Félix, ¿no? Entonces, la gente asume muchas cosas, ¿no? Y lo toma por cierto, pero la realidad es otra, ¿no? No se puede comprobar. Entonces, muchas cosas interesantes, ¿no? Me gustó mucho la cultura, me gustó el cambio desde el sentido de que nosotros vivimos acá en Estados Unidos y visitar un país tan diferente, con una cultura tan diferente, tan vasta, fue muy, muy enriquecedor. Sobre todo que tuve la oportunidad de viajar con mi familia, contigo, con mis hijos, mi esposa. Fue muy bonito la comida y todo. Fue un sueño hecho realidad, en realidad. Y también parte como llegar a un lugar donde mi padre le hubiera gustado llegar, pero nunca tuvo la oportunidad, ¿no? Fue como cumplir una meta por él también. Exacto, sí, yo también pensé en mi papá mucho. Él, de hecho, en broma nos decía que él era la reencarnación de qué faraón decía. Era de... Akenatón, creo. No, Akenatón no, era el otro, el Ramses. famoso. No, en la tumba famosa esta que se descubrió en los 70s, llena de oros y cosas, que está en el... Tutankamón. De Tutankamón, exactamente. Mi papá decía que era la reencarnación de Tutankamón. Mi papá decía que era la reencarnación de varias personas, de Rasputín, ¿no decía que era también? Y también era la reencarnación de todo el mundo. Es que mi papá participó de varias escuelas de misterios, ¿no? Estuvo con los Rosacruces, con los masones, con todos, y pues los teósofos, y de cada cosa que se nutría, él pues se identificaba mucho, ¿no? Y le apasionaba todo esto. Él hubiera estado feliz de viajar. Yo tengo ahí un hipocéfalo, ¿no? Que es lo que traje de Egipto. Y también esto, ¿no? El libro de los muertos, que es tan misterioso, ¿no? De que como cuando morías te ponían cómo podías llegar, ¿no? A la vida eterna. Y que al final en este libro ponían una pluma y un corazón, ¿no? Y tu corazón a ver cómo pesaba, ¿no? Cómo habían sido tus buenas acciones, ¿no? Entonces es muy interesante porque yo siempre digo, ¿no? En Egipto, o sea, tú puedes andar con tu iPhone Pro Max y nadie te lo va a robar, pero si tú le dices, véndeme ese iPhone Pro Max, te van a decir, está $10,000, ¿no? O sea, te van a jugar con el precio todo el tiempo, ¿no? Porque es parte de la cultura, ¿no? O sea, ese chiste de tengo una arma, ¿no? Y te voy a matar, ¿y cuánto me pagas por el arma, ¿no? Y ya no lo mata. Entonces... Pero Egipto, yo me quedé impresionado también. En mi mente de niño yo pensaba que la pirámide está hecha con bloquecitos pequeños, ¿no? Y Los bloques eran gigantes. Una pirámide de Lego, decía Luis Enrique. claro, esta cosa era gigante, ¿no? Las tremendas piedras, ustedes las han visto. Después también algo que siempre me decían en Egipto es cuántas pirámides hay en esta zona, y uno piensa en 3, dice, no, son 9, ¿no? Las 3 son las grandes, ¿no? Keops, Kefren y Miserín, pero hay otras 3 más ahí y otras para este lado, ¿no? Y también todo lo que... Félix nos dijo 124 en la región. No, en esta parte exactamente de Giza, ¿no? Donde están las pirámides. También acerca de la alineación que se tiene. Y algo muy interesante que me pasó, y que lo vi hace poco en Angkor, es de que las pirámides, si tú construyes algo de esa magnitud, con el peso que tiene, o sea, tienes que haber cimentado bien, porque si no la pirámide estaría rajada, ¿no? O sea, que ellos se hayan decidido que justo ahí construyan las pirámides, o sea, no puede haber sido casualidad, ¿no? O sea, ellos conocían bien el terreno, porque si no, por el peso que tienen y los miles de años, o sea, esas pirámides hace rato que deberían de estar con una grieta, por lo que significa el peso, ¿no? O sea, si tú construías 5 kilómetros a la derecha, 5 a la izquierda,
eso tendría grietas, ¿no? Pero allí donde está es perfecto, ¿no? O sea, no, el suelo iba a aguantar todo el tiempo. Y también pude entrar, creo que a la pirámide de Keops, ¿no? Y bueno, las personas de ahí te dicen, no, no vas a ver nada, ¿no? O sea, estás pagando por las puras y está como, no, o sea, si estoy aquí tengo que entrar, ¿cómo? Claro. Toda una experiencia, es un poquito sofocante entrar porque es un camino bien largo, hay que subir unas escaleras y todo. Y la verdad es que al final pues solo es un cuarto de piedra, ¿no? Claro, llegas a la Y Cámara del Rey. llegas a la cámara, no, no hay pues como, no sé, un señor de Zipán o como oro o cosas así. Claro. Está bien, Sería bien. lindo que ahí mismo estuviera el museo, ¿verdad? Pero solamente hay un sarcófago de granito ahí que está medio quebrado. Claro, las demás cosas están en el museo. Bueno, cuando uno visita el museo ahí en el Cairo, pues hay sarcófagos, está como, ¿no? Es Ujú. como McDonald's, ¿no? O sea, hay en cada esquina, ellos tienen muchísimos, ¿no? Muchísimos. Y hay de todo tipo, he visto de madera, hay más pobrecitos de piedra, ¿no? De Ujú. mejor calidad, de menor calidad, y toda la escritura y lo hecho, ¿no? También cuando vas a Sacra y con la linterna alumbran, ¿no? Hay una parte de las paredes que resplandece, hay otra parte que no. Y también lo interesante, ¿no? Que siendo una cultura tan grande, usted sabe, ¿no? O sea, todo lo que era su escritura, ¿no? La interpretación del idioma, ¿no? Había sido perdido, ¿no? Si no fuera por la piedra Rosetta, o sea, nos perdiéramos de un montón de cosas, ¿no? O sea, Exacto. teníamos, y ustedes han visto, o sea, sus pirámides, ellos han escrito por doquier, ¿no? O sea, hay un montón de escritura de ellos y no poderla interpretar, ¿no? Oye, se me ocurre preguntarle a mi guía a ver qué tanto sabe de Akenatón. Le voy a preguntar sobre la forma andrógina, a ver cómo lo explica, porque vamos a ver, ¿no? Cuál es la versión que tiene. A veces nosotros asumimos que la IA lo sabe todo. Vamos a ver si de verdad sabe esto o no. A ver, Lumen, quería preguntarte específicamente acerca del faraón Akenatón, Amenofis IV. ¿Por qué es tan diferente a los otros faraones? ¿Por qué es representado como una figura andrógina, mitad hombre, mitad mujer? ¿Tienes una explicación para eso? Gracias. Akenatón fue un faraón realmente singular porque rompió con siglos de tradición religiosa. Él estableció el culto monoteísta al dios Atón, el disco solar, en un entorno que siempre fue politeísta. En cuanto a su representación andrógina, algunos egiptólogos sugieren que era un estilo artístico simbólico, enfatizando la fertilidad y la totalidad de la creación. Otros piensan que pudo reflejar una condición médica. En cualquier caso, él quería verse como una figura única, casi divina, que trascendía los roles convencionales. Es un reflejo de su revolución en todos los sentidos. Exacto. Bueno, Simbólico. es algo que pasa en muchas culturas, ¿no? Los reyes querían lucir diferentes que la gente los plebeyos, ¿no? Y a Ujú. veces, por ejemplo, en las culturas estas que se ensanchaban la cabeza, ¿no? Para lucir diferentes. Algo que me llamó la atención, que yo no sabía en Egipto, fue esto de la cruz de la vida. Yo no sabía que representaba el ovario femenino. Eso El útero. me llamó mucho la atención, Ujú. ¿no? Sí, Porque el útero con parte, los ovarios. claro, Estamos pero hablando de yo la no tenía ni idea, veía un símbolo bonito, pero no sabía que representaba eso, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con el origen de la vida, ¿no? Claro. Ujú. Sí, y entonces es la llave de la vida o la llave de la inmortalidad. Entonces, ¿dónde se encuentra esa llave? En la mujer, ¿no? Y ahí está el ejemplo de la reina, ¿cómo se llamaba? Hatshepsut, me parece, Ya, que gracias. es la reina que creo que estuvo 100 años antes de Akenatón. Y ella asumió el gobierno porque su hijo estaba muy joven y el faraón se había muerto. Y parece que por los poderes y la casta sacerdotal, ella tuvo que asumir una posición muy fuerte. Entonces empezó a representarse a sí misma como casi masculina, incluso con la barba de los faraones, con atributos de hombre, con un cuerpo fuerte, cuando en realidad pues era una mujer femenina, ¿no? Pero ella ya marcó un precedente de lo que iba a ser más adelante o 100 años después Akenatón Hatshepsut, también. ¿no? Ajá, sí. Entonces es interesante, ¿no? Cuando puedes caer en una cultura. Y fíjense cómo nos absorbe ahorita Egipto, ¿no? Con todas las diferentes versiones. Porque
Yo recuerdo, ¿cuál es la primera impresión de Egipto? Leyendo la revista Duda, una revista acerca de esoterismo, de metafísica, que circulaba en los 70s y 80s allá en Perú. Mi papá compraba esa revista porque le interesaban todos estos temas. Y uno de esos capítulos era justamente Akenatón, el faraón extraterrestre. Y claro, ahí leí todas estas cosas que me dejaron contaminado por décadas hasta que al fin pude viajar a Egipto y darme cuenta de que no era lo que decían. Claro, las revistas quieren vender, ¿no? Lo mismo que se hace ahora con los videos en YouTube. Toda la gente quiere tener la atención de otros, entonces pueden inventar cualquier historia para atraer la atención. Claro, claro. Pero bueno, no hay que quedarnos solamente en Egipto, ¿no? Porque son 35 países. Quique, ¿qué otro país ha llamado tu atención? Tratando de contestar las respuestas que dio la IA. Enrique, ¿cuál era la siguiente? Era impacto emocional, aprendizaje cultural y las relaciones que estableciste en ese país. Mira, voy a ir con el segundo tema que ha sido en este último viaje, que me impresionó bastante. Yo tenía que ir de India a Camboya, ¿no? Y mi escala fue en Vietnam, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no había investigado mucho Vietnam. Pensaba, es un país pequeño, ¿no? Uno piensa en Vietnam y piensa en Forrest Gump corriendo, ¿no? Y que le disparan en el trasero, ¿no? O piensa en Vietnam y piensa pues en Van Damme, ¿no? Bailando, ¿no? en sus peleas. Y cuando estoy ya por tomar el vuelo, comienzo a averiguar, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer y no sé, Coti o Boris, ¿cuántos habitantes le echas a Vietnam? 300.000 habitantes. Ok. Y yo doy unos millones. ¿Cuántos? 6 millones. ¿Cuánto? 6 millones. Ok, Vietnam tiene 100 millones. Y ahí yo también me quedé así, ¿no? Como, ¿dónde me estoy metiendo, no? Es un país chiquito, pero con 100 millones de personas, ¿no? O sea, es un montón, ¿no? Es como... No, o sea, ¿Tienen tantos hijos? ¿Son mormones allá o qué pasa? no, es un país que... Budista, me imagino. Están poblados como la India, que cierta cantidad de habitantes por metro cuadrado. Están todos apretados. Mira, yo te digo algo. Yo he estado en India y he estado en Vietnam y no lo sentí desordenado. Lo sentí congestionado, pero no desordenado. Algo también que me impresionó mucho es de que ahorita, bueno, justo creo que yo les escribí cuando estaba visitando la tumba de Ho Chi Minh, ¿no? Y bueno, es algo muy como sagrado del Partido Comunista, ¿no? Tú vas, ¿no? Te revisan, ¿no? Que no tengas ninguna cosa. Vas por una ruta, ¿no? Que hay siempre como militares jóvenes, ¿no? Cuidándote. Y entras al edificio, ¿no? En el edificio te dicen cállate y solo vas a pasar. Y lo tienen ahí como embalsamado, ¿no? O sea, tú lo puedes ver, ¿no? La momia de Ho Chi Minh. Está como si estuviera durmiendo, ¿no? Como un anciano dormido. O sea, es bastante como wow, ¿no? ¿Está embalsamado entonces? Está embalsamado. Creo que a Lenin lo tienen así, ¿verdad? En Rusia, y hay uno más que le sucede lo mismo. Es más, por el centro de Vietnam hay un tremendo monumento a Lenin, ¿no? Tienes que entrar al monumento ese calladito en silencio para no despertar al Ho Chi Minh que está dormido. Es por señal de respeto, ¿no? Es como estás entrando a una tumba, ¿no? A un lugar sagrado. Entonces, tienen militares hasta por las puras, ¿no? O sea, hay así como una escolta, ¿no? A su lado, bien cerca de él hay 4 personas, y tú estás más arriba en otra parte que caminas, y ahí también hay otras escoltas, ¿no? Entonces tú pasas nomás, lo ves, ¿no? Y sigues, ¿no? Entonces, ahora, es algo interesante porque normalmente en Occidente nos dicen que el comunismo no funciona, ¿no? Uh-huh. Y quiera que no, allí sí funciona, ¿no? O sea, han jugado entre restricciones y liberalismo, ¿no? O sea, me encontré con autos eléctricos made in Vietnam, ¿no? Que se llama Viet no sé qué, Viet Easy, Viet Sal, una cosa así, que son autos eléctricos que se venden en el extranjero, motos eléctricas, muy interesante. No sé si ustedes escucharon, pero en Perú hay una empresa que se llama Vitel, ¿no? Que es una empresa de telefonía. Yo he escuchado esos autos, sí. Vitel es de Vietnam, ¿no? O sea, el Partido Comunista ha jugado entre la libertad y la soltura, ¿no? Es decir, tienen mucho orden, ¿no? O sea, como te digo, con esa cantidad de personas yo no pensé que iban a tener tanto orden entre las cosas que hacían, entre las cosas que se veían, ¿no? En cambio, por eso te digo, para mí fue muy, muy interesante. Bueno,
todos sabemos de las sopas pho, ¿no? PHO, y Ujú. que nos encantan, y estamos en el hotel y desayuno, ¿qué cosa era? Sopa pho. Este, en el almuerzo, ¿qué quieres? También hay sopa pho. Y en la cena, sopa pho. Puedes comer en todos sus modelos y formas, ¿no? La Caldo de sopa. hueso, ¿no? Caldo de hueso es. ¿La sopa fue No, caldo no, de no, hueso? no. Son Eh, como noodles, como es fideos fideos, ajá, con y carne, con carne o con, ¿cómo se llama estos shrimps? Con camarones. camarones, vegetales, depende. Normalmente es carne y vegetales, ¿no? O sea, tiene Ujú. muchos vegetales. Y a todos los ves pues delgados y bien, ¿no? Por los vegetales. Y bueno, andan mucho en bicicleta. También su otro sistema es moto. Me impresionó porque quería usar Uber y no funcionaba el Uber, ¿no? Había algo que se llama Grab, Ujú. G-R-A-B. Y tú podías pedir una moto en ese sistema, ¿no? Entonces venía una moto y te subías y te llevaba, o podías pedir un taxi. Pero ¿sabes Pero qué? Me encanta eso que dijiste de que el comunismo de pronto puede funcionar en una sociedad como esa. Quizás aquí en los Estados Unidos no, pero es importante abrir la mente, ¿no? A que de pronto hay un sistema que puede fluir con otra clase de mentalidad y con otra población. A veces es importante viajar, ¿no? Para abrir la mente, para tener una panorámica cultural que nos permita ser más flexibles a la hora de juzgar una ideología o una manera de funcionar. sí, nada, creemos que de todas maneras las libertades que se tienen son importantes, ¿no? Ujú. Pero me pareció muy, muy interesante porque primero que el vietnamí es recontra difícil, ¿no? O sea, Por todas el son, idioma, dice. sí, son monosílabos, ¿no? El idioma. Ujú. No, no hay palabra con dos sílabas, todas son una sílaba, ¿no? Entonces es muy difícil de aprender. Otro es que, ustedes saben, cuando Estados Unidos se retira de Vietnam, ¿no? O sea, él cambió las reglas de juego, ¿no? O sea, fue una guerra muy larga, ¿no? Y su política internacional cambió después de eso, porque fue muy difícil mantener todo ese tiempo en esa guerra. Y cada uno fue una manera diferente, ¿no? De ver las cosas, de hacer las cosas. Y depende mucho de las personas que viven allí, ¿no? O sea, porque tú permites que las cosas pasen, ¿no? O sea, en algún momento dijeron, bueno, retenemos libertades, pero tenemos mejoras en salarios, mejoras en telecomunicación, porque también el problema es cuando tienes un líder que es pedante, que se mete con el narcotráfico, que permite hacer cosas, ¿no? O sea, porque también la migración que cuando entraron al país de Vietnam fue lo más fácil que tuvo, ¿no? Ujú. O sea, no hicieron problemas, no más preguntas extra. O sea, cuando yo he ido en Egipto me han traído a un lado y me han dicho, ¿llevas droga? Como si uno le va a decir sí o no. Claro, una dictadura militar en Egipto es diferente. En cambio, en Vietnam no, o sea, muy sencillos. En el otro había que presentar el papel, el otro es como si tú ya llenaste el formulario online, ¿para qué? No lo ¿Sabes necesito. qué? Estaba pensando, por ejemplo, en Dubái, ¿no? Porque la gente tiene una idea del mundo musulmán, pero Dubái es para mí el país más avanzado que yo había visto en el planeta. No he viajado como tú, pero te digo, me resultó impresionante ver un país que se haya levantado en ese nivel de civilización en solamente 50 años. Es de no creerlo, que transformó súbitamente el desierto, que incluso modificó los climas para generar lo que tienen ahí. Para mí es impresionante. O sea, y la calidad de las construcciones, la arquitectura súper moderna, las pistas. O sea, de verdad que uno siente una envidia súper sana ahí y uno quisiera Y que en mira este el modelo poder del del planeta. petróleo, lo que puede hacer, ¿no? O sea, Exactamente. o puedes hacer cosas bien o solo puedes enriquecerte, ¿no? Y claro, aquí en Occidente la idea que tienen es el mundo musulmán, son los terroristas que avientan bombas. Nada que ver, o sea, estamos viviendo una fracción bien cerrada, ¿no? Una manipulación de la conciencia, si quieres, por parte de la propaganda de Occidente, pero en realidad el mundo musulmán bien llevado, o sea, puede llevarte a esos niveles de desarrollo y civilización. Claro, tienen su orden un poco distinto al nuestro, pero el arte y la religión bien llevados, mira lo que conducen. O sea, a mí me parece una genialidad Dubái, la verdad que sí. Y También no algo conozco el que, chocolate de Dubái. algo que me gustó del mundo musulmán es que como cristianos nosotros pensamos que adoramos a Dios y que oramos y que rezamos, ¿no? Pero a veces te da vergüenza orar cuando estás en un restaurante, Ujú. o a veces te da vergüenza orar
no sé, en cambio yo estaba en el museo y era la hora de orar y los musulmanes estaban ahí con su tapete orando porque era la hora de orar, ¿no? Claro. Cuando viajas en un vuelo interno, creo que fue Grecia, Egipto, en la pantalla ves que tienes para mirar, hacer juegos, ver películas, también tienes una opción para ver hacia dónde está la Meca. Entonces ya sabes hacia qué lado tienes que orar ahí en tu asiento. También me impresionó que mira, ustedes han visto varios aeropuertos, el de Lima, aquí, ¿no? Que tienen una capilla cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Y nadie va a esa capilla cristiana, a no ser pues que se le ha muerto un hijo, algo muy como muy grave, ¿no? Que está pasando en tu vida. En cambio, estos aeropuertos tienen una zona para orar musulmán y está llena. Exacto. Y eso me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en Tailandia, que todos los aeropuertos tenían una sala de oración budista, porque allá pues es el budismo lo que predomina. Ya, súper loco. Boris, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a una mezquita famosa en el Cairo que parecía como una catedral y nos invitaron ahí a hacer las inclinaciones y hacer las oraciones del Islam? ¿Te Sí, acuerdas de eso? claro, sí recuerdo. Nos arrodillamos y bueno, estamos adorando al mismo Dios, ¿no? Pero es una diferente manera de hacerlo, ¿no? Pero es el mismo Dios, pienso, ¿no? Sí, para mí es una forma de conectarnos entre humanos, ¿no? Porque yo le puedo decir Alá, tú le puedes decir Dios, el otro le puede decir Buda, lo que quiera, pero en realidad todos demostramos humildad frente a lo divino, frente a aquello que nos une, ¿no? Lo no manifestado de lo que venimos. Creo que en eso hay una resonancia con todas las formas de cómo la humanidad se exprese, ¿no? En sus diferentes culturas. Creo que fue muy lindo poder participar de eso. A mí me gustó. O sea, a donde yo voy me acomodo, ¿no? En Tailandia, en Camboya, nos sentamos a meditar con los monjes budistas. En el Cairo, con la gente del Islam, nos inclinamos, hicimos por respeto, ¿no? A los lugares que visitábamos también. Y en Egipto también nos tocó participar en algunas cositas, algunas ceremonias que nosotros mismos nos organizábamos, ¿no? Y escuchábamos con mucho respeto todas las historias que nos contaban de lo que acontecía ahí en los periodos antiguos, ¿no? De los faraones y todas las historias que nos narraron. Pero sí. Es muy importante tener contacto con la cultura y conversar con las personas, ¿no? Egipto es una zona que vive del turismo, ¿no? Y de los negocios. Y algo que noté, que los vendedores ambulantes sabían mucho de varios de los países que reciben, ¿no? De todo el mundo. Ajá. Una persona me preguntaba, oye, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y habla en español, ¿ah? Y yo no quería decirle, ¿no? Pero después le decía Perú. Y me empezó a hablar de los futbolistas peruanos. Me hablaba, oh, Guerrero. O sea, es su manera de capturar negocio, ¿no? De conectarse, crear ese rapport entre la gente, sabiendo de un futbolista de tu país, entonces tú tienes más posibilidad de comprarla, ¿no? Uh-huh. Y también a las mujeres le decían, hey, bonita, en español, ¿no? A todo el mundo le decían Carmen, y resulta que mi esposa se llama así. O sea, Mari Carmen, y acertaba, ¿no? Porque es un nombre bastante conocido, ¿no? Y acertaba, ¿no? Cuando decían los nombres. Pero como es una cultura turística, ¿no? O sea, tienen que esforzarse para capturar la atención de los turistas, para que les compren, porque los productos son iguales. De un lugar de ventas al siguiente, es los mismos productos. Entonces siempre están que se pelean por darte un mejor descuento o por capturar tu atención de que no te vayas y le compres a él nada más. Pues si te vas al siguiente, el siguiente te lo va a dar a un poquito menos de precio, ¿no? Exactamente. Me estoy acordando cuando nos acosaban, a veces venían bandadas de vendedores, ¿no? Y te ponían las cosas en las manos para que tú pagaras ya en Egipto. Y Félix nos decía, solamente una palabra tienen que aprender. Shukran. ¿Y qué significa shukran? Gracias. Me dice, pero puedes decirla de diferentes maneras. Si tú estás muy agradecido, shukran. Pero si la persona te está molestando, te está acosando, shukran. Y la persona tiene que irse para atrás. Y de verdad, o sea, tú les decías el gracias con fuerza y se tiraban para atrás y ya no te molestaban. Hasta te ponían cara así como de gesto. Y con una sola palabra podías lidiar ahí con un montón de vendedores. Sí, algo también que me llamó la atención, que creo que Félix contó esta historia de que por la misma religión y los valores que ellos tienen, no te pueden estafar o robar directamente, ¿no? Uh-huh. Sino que te engañan de cierta manera. Por ejemplo, creo que contó la historia de que te decían, oye, te cobro $5 por llevarte a tal lugar, ¿no? Uh-huh. Pero cuando estabas en ese lugar, ahora te cobro $100 por regresarte a donde estabas, ¿no? Entonces la gente, o sea, no te roban, pero te estafan de cierta manera, ¿no? Claro. En base a sus valores, ¿no? Pero, no sé, es como... se va por la tangente, ¿no? Para quitarte dinero de alguna manera, ¿no? Pero entiendo, ¿no? Porque es una sociedad necesitada, ¿no? Sí, sí. Y es lamentable, ¿no? Cómo Egipto puede estar en esa necesidad económica
cuando vemos la alta franja desértica de Dubái en una opulencia y una riqueza impresionantes. Y el único motivo por el que Egipto no esté en ese nivel es porque quieren preservar, ¿no?, los restos arqueológicos, y cada vez que excavan buscando petróleo sale otra construcción, otra arquitectura antigua, entonces meses y meses para tomar ese yacimiento. Y bueno, Egipto vive entonces de ese turismo, ¿no?, y de esa arqueología que está en constante descubrimiento. Entonces, claro, no se puede hacer lo que se hizo en Dubái. Y claro, es otra mentalidad totalmente distinta también, ¿no? De una dictadura militar en Egipto a una monarquía de jeques en Dubái. Y claro, uno pensaría, pero eso ya debería estar fuera de lugar, ¿no? A ellos les funciona y les funciona muy bien. Y la manera como se ha estructurado esa sociedad la hace rica y opulenta. Y conozco muchos extranjeros que se han ido a vivir a Dubái y la pasan súper bien y ganan mucho mejor que en Occidente. Entonces hay que viajar, ¿no?, para hacerse de esa cultura. Sí, otra cosa que tomar en cuenta es que viajar como turista no es como vivir en el lugar, ¿no? Hay muchas cosas que vemos como turistas que de repente decimos, oh, qué lindo, ¿no? Por ejemplo, viajar a Cuba, ¿no? Si vas a Cuba, te vas a hospedar en los mejores hoteles, que son hoteles europeos, ¿no? Pero no es como vivir como la gente vive, ¿no? Entonces también pienso que hay que tomar en consideración eso, ¿no? La experiencia de un turista no es la misma experiencia de una persona viviendo en el lugar. Es así. Ok, vamos con un país más, que es uno de los que todo el mundo habla y conoce y es muy bueno, ¿no?, que es Italia, ¿no? El corazón del Imperio Romano, ¿no?, Roma. A mí me gusta incluir dentro de Roma al Vaticano, ¿no?, que está a unos pasos, pero eso también es completamente rico, ¿no?, de cultura. Igual cuando estás en Cusco, ¿no?, y en cada esquina encuentras algo, ¿no?, que un poco más allá está Sacsayhuamán, un poco más al centro está la Piedra de los 12 Ángulos, vas un poquito para allá está el Coricancha. En Roma es lo mismo, ¿no? Tenés muchas esculturas, tenés la Fontana de Trevi, tenés el Coliseo, toda esa parte lo puedes hacer a pie, ¿no? Y bueno, lo rico de su cultura, de lo que en su momento fue, ¿no? Recuerdan que decían que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y la grandeza, opulencia, los museos del Vaticano son impresionantes, ¿no? Tienen de todo, ¿no? Desde sarcófagos hasta la camiseta firmada de Messi, ¿no? O sea, tienen todo lo que puedas imaginar, ¿no? Roma es una ciudad muy buena, muy linda. Es un poco cara porque es occidental, pero la otra vez que yo estaba haciendo un research propio, estaba preguntándome cuánto porcentaje de las personas conocen su propia maravilla, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántos peruanos conocen Machu Picchu, cuántos mexicanos conocen Chichén Itzá, ¿no? Cuántos hindúes conocen el Taj Mahal. Y se supone que aproximadamente en las otras maravillas es 10, 5% o 2%, pero en Italia como el 40% de los italianos conocen el Coliseo, ¿no? Que no es solamente tener un chauvinismo de, oh, tengo una maravilla, sino que su población la conoce, ¿no? Casi al 50%. Y en Perú también, ¿no? En Perú también, por lo de Machu Picchu, siempre cuando terminábamos el colegio íbamos de viaje de promoción a Cusco, la mayoría, por lo menos en Lima era así. Sí, pero ¿sabes que el 5% solamente de la población lo conoce? ¿De verdad? No puedo creerlo. Uh-huh. Eso me parece muy interesante. Yo no sospechaba eso, la verdad. También es un dato matemático, ¿no? Porque se supone que Machu Picchu lo visitan como 1,5 millones al año, ¿no? Y 1,5 millones estamos hablando entre extranjeros y nacionales, ¿no? Entonces calcúlate cuántos son diarios, ¿no? Porque creo que en la entrada a Machu Picchu son 6,000 personas, ¿no? De esos cuántos son peruanos, y calcúlalo con los 30 y tantos millones que son, ¿no? Claro, llegan más. Además, calcúlalo de que los guías entran como 100 veces al año, ¿no? Bueno, Italia no la he visitado en esta vida, pero como fui normando en una vida pasada, pues estuve por ahí cerca del sur de Italia y
Algo recuerdo, pero estoy seguro que ha cambiado mucho en todos estos siglos, así que será en otro podcast donde hablemos de reencarnaciones, ahí me enfoco en esa parte. Eso sería alucinante. Ujú. Pero sí, bueno, el Coliseo, que es el lugar más impresionante que se tiene, ¿no? Si bien es cierto, pues ha habido exageraciones en las películas, ¿no? Que ponían tiburones, ¿no? Ya dentro de... seguro que había agua, pero tiburones tampoco, ¿no? Pero sí, ¿no? Un lugar muy bonito y no solo eso, ¿no? O sea, la misma cultura, las mismas personas. Hay muchos lugares en Italia, ¿no? Está Pisa, está Venecia, ¿no? Están muchas cosas para ver y es por eso, porque es una ciudad muy antigua, ¿no? O es un país con mucho abolengo, ¿no? Muchas personas que han vivido por muchos siglos ahí y bueno. Bien, a mí me sorprende, Kike, y probablemente lo observaste, que dicen que los italianos en promedio no son tan obesos como los americanos, por ejemplo, y sin embargo comen pasta y pizzas y todo el día. Entonces, ¿qué está pasando? Déjeme preguntarle a la IA a ver qué responde de esta situación, a ver qué nos dice. ¿Me dejan? Dale. A ver, Lumen, quería preguntarte algo. Ahorita Luis Enrique está hablando de Italia y yo estaba preguntándome por qué es que los italianos, el promedio de la población no es obesa si comen tanta pasta y tantas pizzas y sin embargo aquí en los Estados Unidos, que supuestamente se come menos, el rango de obesidad en la población está mucho más elevado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes una explicación para esto? Es una gran pregunta y va más allá de un solo alimento. En Italia la dieta está muy ligada a la cultura. Porciones moderadas, comidas más lentas, ingredientes frescos y un énfasis en la dieta mediterránea. Además, la actividad física cotidiana, como caminar mucho, juega un rol enorme. En cambio, en muchos lugares de Estados Unidos, las porciones son más grandes, hay más alimentos ultraprocesados y a menudo menos movimiento en la rutina diaria. Así que no es solo la pasta, es todo el estilo de vida que rodea esa pasta. Interesante, y eso es muy cierto, ¿ah? Mi esposa estuvo en España hace 2 años y me decía que casi todos los lugares iba caminando y son caminatas largas, ¿no? Y subidas y bajadas, tipo San Francisco, en algunos lugares, ¿no? Entonces sí, es muy cierto. Aquí en Estados Unidos tenemos una vida más sedentaria normalmente, ¿no? No caminamos tanto. Para ir a cualquier lugar usamos nuestro carro, ¿no? No se camina tanto y también creo que la diferencia pueden ser los climas, ¿no? Me imagino que en otros climas se puede caminar con más soltura, ¿no? ¿Cómo viste el clima por allá por Italia, Quique? No, sí, es más vivible, ¿no? Recuerden que aquí en Estados Unidos, especialmente aquí donde vivimos, en Utah, pues es un lugar artificial, ¿no? O sea, si es que no tienes calefacción, ¿no? Si en su momento no había leña y fuegos, la gente se moría de frío, ¿no? Y vuelta en verano, ¿no? Aquí o sea, caminar a 40 grados afuera es complicadísimo, ¿no? Entonces, por eso es otro estilo de vida, ¿no? Normalmente uno va al auto, pone el aire acondicionado a lo que necesite, se va a la tienda y la tienda tiene aire acondicionado, ¿no? En cambio en Italia no, o sea, uno camina, está fresco, está un poquito de calor, un poquito frío, pero no al extremo que tenemos aquí, ¿no? Y yo creo que pasa en muchos países, ¿no? También en los países que están cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Que hace calor, que no necesitas abrigarte para el frío, que creo que eso es una de las inclemencias más fuertes. Yo creo que el calor las personas lo pueden soportar, ¿no? Un calor tropical, ¿no? Pero el frío, o sea, las personas realmente mueren, ¿no? Si es que no se cuidan. También algunos mitos, ¿no? Como pensar de que los italianos nada más comen pizza y pasta, pero hay otras comidas, también comen vegetales, ¿no? Sí. Sí, también me sorprendió que una de las cosas que comí en Italia fue pizza de salmón, ¿no? O de pescado, ¿no? Ujú. Entonces era como, ¿what? Una pizza de pescado, sí. También comemos otras cosas, ¿no? Y el Y aceite de oliva, ¿no? Que es tan famoso y que claro, dicen que es tan bueno para el metabolismo también. no saturado. Y bueno, en sí, pues la verdad es que a nosotros nos gusta comer porciones grandes, ¿no? Y ellos son más cuidadosos, ¿no? En sus porciones son más chiquitas, como te quedas con hambre, pero a veces lo que pasa con nosotros es que no comemos hasta que estamos llenos, ¿no? Sino que seguimos comiendo a pesar de que estamos llenos, ¿no? Y eso es lo que hace el desbalance en nuestros cuerpos.
El azúcar, la subida de la glucosa te hace comer más y más. Y ese va a ser un tema completo de un podcast que vamos a desarrollar después. Tenemos que hablar de alimentación. ¿Por qué no? Sí, es importante. Fasting Sí. intermitente. Oye, estaba pensando, anécdotas acerca de algunas visitas que hayamos hecho. Por ejemplo, me estoy acordando que cuando pasamos por Camboya, en la visita que hicimos a Tailandia hace 2 años, llegando a una zona que estaba limítrofe, no sé si con Laos o con qué otro país ahí cerca, llegamos a un templo, ¿no? Y la sorpresa que me di cuando vi que habían varias representaciones de diferentes dioses. Ahí no solamente se unen fronteras, sino que se unen también cultos diferentes. Y estaba sentado ahí el dios de la guerra, casi en postura de meditación. Y el malvado se parecía a mí. Un rostro que yo decía, pero ¿cómo me parezco al dios de la guerra? Hasta me tomé un selfie ahí con el dios de la guerra al lado, y a todo el mundo se lo enseñaba. Dame la foto para ponerlo aquí. A ver, la voy a buscar y te la mando. Pero luego, también, por ejemplo, en Tailandia, ya casi al regreso, creo que salimos de Phuket, me parece, y había en la parte alta de la montaña un Buda gigante que se veía a la distancia. Entonces ya faltaban horas para ir al aeropuerto, ¿no? Y yo le preguntaba a toda la gente, ¿quién quiere ir conmigo? Y nadie, yo necesito conocer esto, no. Y que nos vamos a ir de compras, que nos vamos a ir al mall. Y yo, no, yo quiero conocer este Buda. Y nadie quería. Agarré, salí corriendo a la calle y un viejito pasaba en su moto. Entonces le enseñé la foto porque no hablaba del idioma, ¿no? Le enseño la foto y me dice, sí, yo te llevo. Y me dice tanto dinero, ¿no? Entonces no me acuerdo cuánto era en baht. Me parece que me cobró como 100. Se pasó, pero yo dije, le pago lo que tengo acá porque quiero llegar, ¿no? Ni siquiera tenía dinero para el regreso. Me acuerdo que me acomodé atrás en su moto destartalada que se apagaba cada 20 metros y él tenía que empujarla con los pies para que arrancara otra vez porque la moto se quedaba apagada. Y yo agarrado de la cintura del viejito. Y el viejito, de rato en rato me preguntaba, Ronaldo, Messi, o sea, los nombres otra vez de los futbolistas, ¿no? Para hacer conversación. Y medio ahí que nos entendíamos, porque yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Y él trataba de establecer ahí una conexión. No me pudo llevar hasta arriba porque parece que las motos no llegaban, pero me subió a un taxi que me llevó hasta arriba, pagué los últimos baht que tenía y ya no tenía cómo regresar y cómo tomar el avión. Y por suerte me encuentro con unas amigas que habían llegado también y que me dicen, ya tenemos el taxi esperándonos. Entonces después de que vimos el Buda, corriendo con ellas al taxi para llevarnos al hotel y de llegar al aeropuerto. Y esas aventuras que surgen, ¿no? En medio que tú dices, la tengo que hacer, no me importa si pierdo el avión, y te tomas la foto ahí con lo que querías y al final terminas teniendo una aventura de algo que parecía pues una cosa pequeña. Sí, interesante. Quería contar una anécdota que me ocurrió, ¿dónde fue? Sí, creo que fue en Egipto. Estábamos sentados en un restaurante con mi esposa y mis hijos y también estaban una amiga de mi esposa. Y en este viaje había gente de la India también. Uh-huh. Había gente de la India y la amiga de mi esposa con su hijo se habían ido al baño. Y vinieron dos señores de la India y se sentaron ahí en nuestra mesa. Como me parece que tiene que ver un poco con su cultura, de que ellos están acostumbrados a andar así en grupos de gente grande y como que no respetan ese espacio que nosotros aquí estamos acostumbrados, ¿no? A respetar nuestros espacios y no sentarte cerca de gente que no conoces. Ajá. Estas señoras vinieron y se sentaron en nuestra mesa, como si nosotros nos tuvimos que ir porque nos sentíamos incómodos, ¿no? Pero justo quería preguntarle eso aquí, que ya que él estaba en la India, ¿cómo percibiste eso aquí, que la gente vive tan hacinada como se percibe? Hay tanta gente en las calles, todas juntas. ¿Cómo fue que percibiste esa experiencia en la India? Mira, justamente un día antes de volver fuimos a un lugar que se llama Red Fort, que es un lugar donde, bueno, hicieron un fuerte muy grande y había muchísima gente, ¿no? O sea, nos metimos a un mercado y estábamos codo con codo con todo el mundo y caminando. Y mi preocupación era, ¿cómo voy a conseguir un taxi aquí para ir al aeropuerto? Es como, levanto la mano y todo el mundo se va a subir al taxi, ¿no? Pero sí, hay muchísima gente. También lo que vi en India y me pareció muy interesante es que hay mucha diversidad dentro y se manejan con sus propias vestimentas, con su propio, inclusive, dialectos, sin ningún prejuicio, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Normalmente, pues, en Perú el costeño se viste de una manera, el de la sierra de otra manera, el selvático de otra manera, pero cuando todos convergen en Lima, todos se ven con camisa y corbata, ¿no? Muy occidentales, ¿no?
En cambio allá no, ¿no? O sea, ya tú ves a la gente y sí que yo soy de tal cultura y llevo el gorrito marrón, soy de tal cultura y llevo el gorrito blanco, soy de tal cultura y mi camisa es de esta manera. Y las mujeres también, ¿no? Su velo, cómo andan, si son musulmanes o no. Entonces tú los ves a todos converger sin restricciones, ¿no? O sea, no el qué me dirán o qué estoy haciendo. No hay unos mejores que otros, sino que solamente son diferentes. ¿A eso te refieres? Claro, o quizás habrá entre ellos como un estatus, ¿no? De tú y yo, pero tú los ves interactuar más, ¿no? Como te digo, en otros lugares normalmente son como la minoría es reprimida o es movida, ¿no? En cambio allí tú los ves interactuando, haciendo, comprando, riéndose, yéndose en familia y sin vergüenza a sus raíces, ¿no? Recuerden que también India tiene a uno de los sabios más importantes, ¿no? Que se conoce a Gandhi, ¿no? O sea, Mahatma Gandhi enseñó eso, ¿no? O sea, él fue un tipo muy humilde, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Su vestimenta. Él era abogado, ¿no? De profesión, una de las cosas que aprendí, o sea, él había sido llamado Lord de no sé qué, ¿no? Pero él decidió luchar por medio de su ejemplo y creo que la frase del museo es algo así como, mi ejemplo es mi vida, ¿no? O sea, es como él vivió, ¿no? Y creo que la gente ha tomado mucho de sus enseñanzas hasta ahora, ¿no? O sea, la persona más famosa de India no es un tipo con saco y corbata, ¿no? No es un tipo que fue a la luna, ¿no? No es un tipo que... No, es un tipo muy humilde, muy inteligente, que decía frases coherentes y su mensaje era coherente a cómo vivía, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Había muchos turistas? De todos lados, ¿no? De todos lados. Recuerda que la India, su población es de, o sea, 1 billón, ¿no? 1.200 millones de personas. O sea, es gigante, ¿no? El país. O sea, solo Delhi, ¿no? Nueva Delhi son 30 millones, ¿no? O sea, a simple vista tú podías mirar a tu alrededor y veías turistas caminando. Sí, 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 hay muchos turistas. Es que el país es seguro. El país es seguro, no te van a robar o algo por el estilo. Es caótico. Si comes, seguro te vas a enfermar, pero es seguro, ¿no? O sea, nadie te va a robar, ¿no? O te van a secuestrar. Yo no he sentido eso, ¿no? Y las condiciones de salubridad, porque ahora están saliendo montones de videos donde se ve a la gente cocinando con los pies y cosas. Creo que muchas son hechas con inteligencia artificial, ¿no? Sí, Pero ¿cuál fue tu impresión de las condiciones de salubridad de la gente vendiendo en las calles, por ejemplo? Ya no tienen condiciones de salubridad, ¿no? O sea, es bastante sucio, pero yo pienso que tienen sus propios anticuerpos que ya han creado en el tiempo, ¿no? Mírame, fue algo, no sé si contarlo, porque es solamente diferente, yo pienso, ¿no? Pero había como un centro de una mezquita, ¿no? Era como un patio y había un agua que estaba ahí, que corría, pero se veía media verde, ¿no? Y tú veías a una persona lavándose los pies en esa agua y a otra persona en la misma agua enjuagándose la boca. Entonces tú decías como, ¿no está viendo al otro? y es normal para ellos, ¿no? O sea, tienen la inmunidad ya puesta, no les va a pasar Pero nada. unos antibióticos, hay unos cuerpos superpoderosos. Claro, es parte de, pero en sí ellos no tienen mucho salubridad, a diferencia que cuando tú vas a Vietnam, a Camboya, pues todo es más limpio, ¿no? O sea, tú ves a la gente con ropa limpia, ¿no? Allí no lo ves, es parte de su cultura, no es malo ni bueno, no estoy diciendo eso, solo pienso que ellos lo manejan de otra manera, ¿no? Y ya con sus propias experiencias, o sea, cuando fui a la India todo el mundo me ha dicho, no comas afuera, ¿no? Entonces, no comí afuera, quería ser obediente, no quería enfermarme en el camino. Comí también los curries, todos son picantes, ¿no? O sea, tú le decías, dame sin picante y picante. Normalmente aquí yo he comido pues curries de lamb, ¿no? De cordero, de pollo y de carne. Lo que me sorprendió en la India es comer curry de huevo, ¿no? Es decir, el huevito sancochado y le ponen curry, ¿no? Sería como tu arroz con huevito frito, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Lo más pobre, pero allá es un curry de huevo sancochado, ¿no? Y como te digo, las condiciones es como que vayas al mercado más pobre del lugar, ¿no? Y nada de guantes, nada de cubrirse el cabello, ¿no? O sea, la comida va a estar... En algún momento yo decía, pero si está frita, no me debería de enfermar, ¿no? Debería de poder probarlo. Pero otra parte decía,
no te arriesgues, ¿no? O sea, quieres llegar bien a casa, no te arriesgues con lo de la barriga. Inclusive comiendo yo sí sentí un poco de acidez por el picor de la comida. A mí me gusta la comida picante, entonces mi Pepto-Bismol y a comer, ¿no? Lo disfruté, pero también tenía miedo de comer en lugares de dudosa procedencia, ¿no? En la calle, más que nada. Porque sí, te sirven con la mano, o sea, para ellos eso es normal, ¿no? O sea, agarran un pedazo de cáscara de plátano y con eso te sirven, ¿no? No se hacen lío. En todo caso, el picante estaría bien para matar un poco de bacterias y cosas en la comida, ¿no? Pero igual es pesado. Recuerdo en mi viaje por Tailandia, la comida era excesivamente picante. Y yo pensaba que era nada más yo, pero tengo unos amigos mexicanos que viajaron conmigo, una pareja, Miguel y Cintia, y ellos están acostumbrados a comer picante, el picante de México. Entonces, pero ellos decían, no, esto es demasiado, o sea, hasta para ellos era duro, ¿no? Y por último se fueron a una taquería que encontramos en Bangkok. Wow. Entonces, se metieron a la taquería a comer tacos y no pudieron acabarlos, eran demasiado picantes. No, Entonces, no eran mexicanos, eran tacos de allá. incluso la comida mexicana se había adaptado al gusto y el pedido, la demanda de la población tailandesa. Y me imagino que eso pasa aquí con los tailandeses que llegan a América y el picante es excesivo, entonces le tienen que bajar los decibeles y entonces, claro, la gente come ya una comida tailandesa que no es como la comida en Bangkok o en Tailandia en general. Te pregunto si esta gente, su sistema se adapta también al picante, ¿no? Porque se sabe que la gente que come mucho picante se enferma del estómago, pero esta gente ya por generaciones vienen comiendo picante, me imagino que están súper adaptados y no se enferman para nada, ¿no? Exacto, sí, yo creo que... Recuerda que alguien me estaba bromeando de que Gandhi murió de cáncer de colon, no, a él lo asesinaron, ¿no? Pero decía por lo picante que se come en India, ¿no? Y quería comentarte algo más, Enrique, tú que has estado también en Camboya, ¿qué te pareció Angkor Wat? Bueno, es el templo más enorme que he visitado. O sea, estamos hablando de millas de templo. Y claro, la impresión de afuera parecen estas cúpulas extrañas, ¿no? Pero cuando estás adentro y ves la estructura, o sea, es como para rascarse la cabeza. ¿Cómo diablos hicieron eso? Claro, dicen, se movieron las piedras con elefantes, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo el elefante está íntimamente imbricado con el desarrollo de esa cultura. No puedes separarlas. O sea, por más que la gente acá rechace y diga, no, que los elefantitos que le están destruyendo la espalda, estos elefantes han sido condicionados generación tras generación y ya no pueden vivir de manera salvaje, ¿no? A menos que hayan nacido en esas condiciones. Pero estos elefantes, generación tras generación, crecen con los humanos, o sea, son como los perros, ya no pueden sobrevivir sin esa interacción. Entonces, claro, se les trataba de dar la mejor vida posible, pero al mismo tiempo eran animales que ayudaban en la construcción, en la arquitectura, en la manera como edificaban estos reyes de la antigüedad. A mí me impresionó eso, ¿no? Ver que toda esa No sé si venía viste de de esa que combinación. habían como unas trompas de elefantes en unos templos, ¿no? O sea, como parte del tallado son elefantes y en las guerras también se ven elefantes que están con ellos peleando, ¿no? Por un lado esos elefantes en las representaciones, sí, pero también estaban los nagas, las serpientes esas de 7 cabezas protectoras en todos los templos. Impresionante, o sea, de ahí viene toda la idea de la Kundalini y todo lo que hemos leído en los libros de esoterismo. Es impresionante, sí. Angkor Wat me impresionó, eso sí, me hubiera gustado recorrerlo más, pero como viajaba con mi mamá se cansó un poco, era un día caluroso. Mi mamá llegó a la mitad del templo y se plantó. Sí, yo tengo que visitar otra vez Angkor Wat en algún momento. Mira, algo que yo le dije a mi amigo con el que viajamos, porque conocemos algunas maravillas, ¿no? Y Angkor Wat fácilmente podría ser una de las nuevas 7 maravillas, ¿no? Quizás es porque está tan lejos y la gente no lo conoce, pero, o sea, es impresionante. Una de las cosas que dije al comienzo, ¿no? Cuando vas a Chichén Itzá, cuando vas a Machu Picchu, cuando vas al Coliseo Romano, solo puedes entrar aquí, para este lado tienes que pagar esto más. Angkor Wat solo pagas para entrar y de ahí es como piérdete, descubre, levanta piedras y bueno, no sé si viste este templo que es muy famoso, donde por tantos años han pasado y las raíces son parte de las piedras, ¿no? O sea, muchos le llaman que es el templo de... ¿cómo se llama esta? Angelina Jolie en la película muy famosa de Tomb Raider. Ahí salió ella, sí. Porque ella filma ahí y muchos te dicen, vamos al templo de Tomb Raider, ¿no?
Lo Y visitamos también. Tiene, ¿sabes qué? Lo que llaman esos puertas falsas, como unos marcos, parecen puertas, ¿no? Y la gente se reúne ahí a hacer oración a veces y sienten como que pasan a otra realidad. También recuerdo de ese templo que cuando estábamos entrando, están a un lado los asuras y por otro lado o sea, los ángeles y los demonios, ¿no? En la entrada del templo. En esa entrada, recuerdo que Miguel sacó su cámara y tomó una foto así del templo y resulta que salieron objetos voladores no identificados. De ahí tengo las fotos, por ahí se las voy a pasar más tarde, pero tengo que revisar mis fotos entonces. te juro, sí, en ese templo salieron un montón de objetos extraños y que no salían, no se veían al ojo físico, pero cuando revelabas las fotos salían ahí. Y parecía uno, pero si te fijabas bien, habían dos, tres en el espacio. Ahora es interesante porque Camboya es budista, Ujú. pero Angkor Wat es un templo hinduista, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí. Y ese templo de Tomb Raider está a pocas millas de distancia. Es de otro Sí, periodo sí. histórico, pues. Es otro periodo histórico. Y es un periodo como que se quedó perdido, se quedó olvidado y es por eso que las raíces comienzan a salir y tú ves árboles entre como imagínate, las piedras y ahí va creciendo y es más, algunas piedras se han levantado con el mismo árbol, ¿no? Exactamente, sí. Impresionante. Camboya y Tailandia me gustaron muchísimo. De hecho, hoy día hablaba con el amigo con Miguel, el que tomó las fotos estas extrañas. Y Miguel me decía, si yo un día me jubilo, me voy a vivir a Tailandia. Y él es mexicano. Y su esposa decía, no, ¿cómo se te ocurre? Estamos a estar lejos de los chicos, ¿no? Los chicos son americanos, nacidos en los Estados Unidos. Entonces, pensar en jubilarse en Tailandia para la mamá sería difícil, ¿no? Separarse de sus cachorros. Pero él lo piensa, lo considera. No quiere regresar a México, sino a Tailandia, porque le pareció muy bello y le pareció muy barato también. Me estaba comentando eso. No, nosotros nos metimos a un hotel 5 estrellas que nos costaba como $50 la noche, ¿no? Ujú. O sea, una cosa de, wow, o sea, 5 estrellas en cualquier lugar es 200, 300 para arriba, ¿no? Y también lo que me gustó es que, como te decía, tú tienes un pensamiento de un país como Camboya y dices es sucio o algo así. Y allí sí me atreví a comer comida de la calle, ¿ves? O sea, paramos en un lugar y compré cecina, imagínate, ¿no? Ujú. O sea, cecina, ¿ves? La carne que la pones a secar al sol y eso. Y también una especie de plátano que lo habían hecho como oblea, ¿no? O sea, lo habían machacado, había quedado como una hostia grande Sí, como el y, patacón venezolano. Ujú. y se había secado y entonces tú dices, chispas, esto te va a enfermar. Pero no, ¿no? O sea, ellos son tan limpios en su forma ya de ser, de lavarse y hacer esto. Y quería comentarte algo más que descubrí en este viaje, porque una de las cosas que yo quería que sea mi highlight, así como cuando estuve en Egipto, me subí a un camello y paseé por las pirámides, yo decía, yo quiero ir a Angkor Wat en un elefante, ¿no? Ujú. Y después de la pandemia esto ya no funciona, ya no tienes elefantes para hacer rides y también algo que descubrí es de que tú ves los países y cuántos elefantes tienen y Camboya solo tiene 400 elefantes ahora, ¿no? Ujú. La población de elefantes ha mermado muchísimo. Lo que podemos hacer es visitar un santuario de elefantes, ¿no? Es decir, elefantes que pueden ser libres, que uno va, o sea, lo que te piden en el santuario es traer dinero para darles comida, ¿no? Porque un elefante come muchísimo, ¿no? Y son elefantes literalmente pequeños, ¿no? O sea, no son los grandes elefantes, son elefantes que, pues, mi mano alzada llegan a lo máximo y es lo que han sido domesticados por muchos años porque ellos se subían como si fuera un perrito, ¿no? Lo montaban, iban y fue impresionante tocarlos, ¿no? Iban al río y se dejaban bañar con ellos, ¿no? Te tiraban agua y su trompa es como una manito, ¿no? Dame comida, dame comida. Y la guía la persona que estaba encargada del santuario nos decía, mira, los elefantes han sufrido mucho por muchos años, ¿no? O sea, el maltrato, el descuido, la carne, ¿no? Porque Camboya ha sido muy pobre. Y bueno, ahora, ustedes saben, Camboya es un reino, ¿no? Tienen un rey. Y ahora se está tratando de cuidar a esos animales, ¿no? De darles una vida útil. Decía, antes este era un santuario donde ellos podían comer libremente, pero no hay ya esos lugares tropicales donde estaba la comida y nosotros tenemos que comprar comida para darles. Entonces yo un poco que me quedé como, oh, yo quiero montarlo, pago lo que sea, Ujú. pero por otro lado decía, mira, soy tan suertudo que he conocido a 3 de los 400 elefantes que existen en todo el país, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que dar, estoy diciendo como, oh, ¿qué más puedo hacer?
me gustaría, no sé, ayudar, mandarles comida o dar dinero para que tengan cómo alimentarlos y mantenerlos, porque realmente son cariñosos, se siente que sí tienen sentimientos, ¿no? Que sí te ven, te saludan, te abrazan, o sea, como que sí, no son una cosa arisca que salta y se mueve, ¿no? Se ve que te pueden identificar y saber quién eres, ¿no? Claro, por generaciones, ¿no? Han crecido con los humanos. A nosotros sí nos tocó visitar a los elefantes en Tailandia y a mí me sorprendió mucho el amor que tiene la población tailandesa por sus elefantes. O sea, así como en ciertos países, por ejemplo, se colecta dinero para los niños pobres, allá era para sostener a un elefante. Tú adoptabas un elefante, ¿no? Y estabas aportando con dinero mensualmente. Y a pesar de que de pronto muchos de estos tailandeses eran de clase media, no eran gente pudiente, como nuestra guía, por ejemplo, ella había adoptado varios elefantes y nos llevó a la zona del santuario, nos llevó al lugar donde sí podíamos subirnos en los elefantes, nos llevó al lugar donde los elefantes hacen arte, pintan unos cuadros increíbles en acuarela y representan la naturaleza, los árboles, las flores, una cosa increíble. Y como dices, son animales muy nobles, ¿no? Se acercan, tú los puedes alimentar allí. Claro, el subirte al elefante, los grupos que protegen a los animales y todo esto te dicen que es un abuso y todo el rollo, pero te digo, esos animales por generaciones han crecido con los humanos y para ellos es parte de su cultura, pues, de los tailandeses, ¿no? Entonces, también el dinero que se colecta a través de esto va también para la manutención de estos animales, para Tu ayudar comida. a su salud, su comida y todo lo referente al mantenimiento, ¿no? Entonces, es cultural, pues. Nosotros podemos criticar a los tailandeses lo que nos dé la gana, pero la verdad es que ellos son los que han crecido con los elefantes. Y nosotros desde acá afuera no tenemos ni idea. Ni. Ujú. Esa es la utilidad de los viajes, ¿no? El poder hacernos, rozarnos con otra cultura, conocer gente diferente, hacernos de amigos extraños con los que nunca hubiéramos tenido noción de encontrarnos, de aprender y cruzarte con un viejito en Tailandia que te lleva a un templo perdido por allá. Todas estas cosas, ¿no? Que nos... Humildad y amor, ¿no? Su saludo siempre Ujú. tan generoso y de corazón, ¿no? Que se inclinan y te saludan. Sí. Boli, ¿quieres preguntarle a la IA, desde su perspectiva y viendo los viajes internacionales que se hacen, cuál sería el aprendizaje central o clave que uno debería buscar a la hora de hacer un viaje internacional? La verdad. Al viajar a otro país, lo fundamental es estar abierto a comprender las normas culturales, incluso cuando no encajan con nuestras expectativas. La apertura implica escuchar, observar y no imponer nuestra visión. De ese modo, podemos aprender de la realidad local y crecer en el proceso. Me encanta, Corto. me gusta. Simplificado, pero es real. O sea, uno tiene que ir con humildad, ¿no? Así como ellos nos reciben con humildad, porque somos turistas, venimos con todas las ganas, pero ellos... en esa apertura que nos presentan y con la que nos reciben, pues deberíamos nosotros recíprocamente también abrazar esta cultura y con humildad aprender, ¿no? Con humildad acercarnos a sus usos, a sus prácticas, tratar de asimilarnos un poco, creo que es fundamental y clave, así que me encantó lo que dijo ChatGPT. Sí, muy bien, y ya vamos terminando. ¿Quieren decir algunas últimas palabras para completar este episodio? Quique. Primero de que no hay que ser rico para viajar, solamente hay que tener la decisión y lanzarse, ¿no? Y yo muchas veces les he dicho, yo solamente compro vuelos, ¿no? Y en este último viaje, como un día antes, compraba la reserva de hotel, un día antes, cada reserva de cada país que iba, ¿no? Y 35 países es bastante, ¿no? Yo estaba, no sé si estaba mirando a Luisito Comunica y a Misas y Viajeras, otras youtubers y veía que yo pensaba que habían hecho como 80, 100 países y no, están 40, 50, una cosa así. Por ahí hay ¿cómo se llama? Uno que sí viaja a países muy extremos y sí me gusta su canal, lo que él dice y cuenta un poquito de la historia de cada país. Pero hay mucho por conocer, ¿no? Hay mucho mundo por ver, hay muchas expectativas, ¿no? Como les dije, ¿no? O sea, hay muchos países que se han quedado en el camino, ¿no? O sea, París, ¿no? El Museo Louvre, Eiffel Tower, no sé, Praga, Madrid, hay un montón de países, ¿no? Buenos Aires, Bogotá, Caracas mismo, ¿no? Tikal, ¿no? En Guatemala,
aquí mismo en Estados Unidos, ¿no? Gran Cañón, la Estatua de la Libertad, todo lo que es Nueva York. Hay muchos lugares por visitar, pero cada uno de esos te llena, ¿no? Lo que aprendes, el conversar con las personas, el ver sus puntos de vista. Como en un momento dijiste, ¿no? Quizás puedes ir a Cuba y simplemente quedarte en un resort de 5 estrellas y el mar va a estar buenísimo y tienes comida all inclusive, ¿no? Come todo lo que quieras. Pero también es tomar un taxi, ir al centro de La Habana y conversar con la gente, ¿no? Y pasear y compartir algo con ellos y comprar carne y que ellos te lo cocinen. O sea, ahí marcas tú la diferencia, ¿no? Y también, ¿no? A veces el yo quiero tomar una foto con el elefante arriba y después decir, no, está bien, ¿no? Si lo puedo tocar y le puedo dar de comer, ya es suficiente, ¿no? Eso ya cumplió mis expectativas, ¿no? No solamente es la foto, es lo que yo puedo hacer. Y también yo pensaba mucho en Gandhi, ¿no? En un país de 1.000 millones, ¿cómo ser la persona que puede trascender, ¿no? Porque pienso que el trascender es importante, ¿no? Las menos posibilidades, ¿no? En un país de 1.000 millones, ¿cómo trascender, ¿no? Y por medio de la humildad, por medio de la paciencia, ¿no? De estar allí a pesar de, ¿no? Es que Mahatma Gandhi, alma grande de Gandhi, pudo trascender, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Que nuestro legado sea algo que pueda trascender, ¿no? A pesar del tiempo y la historia. Claro, yo estaba pensando en México para cerrar. Mi primera visita a México, lo crean o no, fue esposado, de manos y pies, con una cadena que iba de manos a pies y yo caminando con un grupo de otras personas, porque me habían detenido en Nuevo México y como yo no era mexicano, pues no me podían tirar a México, pero tenían que detener a otros mexicanos que venían por ahí. Entonces agarraron a unos amigos mexicanos y los encadenaron conmigo. Entonces, cuando me di cuenta ya estábamos en México, los iban a bajar a ellos, ¿no? Y claro, yo todavía me quedé esposado y a mí me llevaron de regreso para meterme en una prisión, en una cárcel. Así que mi primera visita a México fue esposado con mis hermanos mexicanos a quienes adoro, con quienes he vivido aventuras increíbles, gente trabajadora y bella. Y años después, ya residente, pude viajar a Cancún, ¿no? Y ya entrar sin cadenas, a disfrutar, a pasarla bien, a broncearte, a estar con amigos, visitar el templo de la Virgen de Satanudos, por allá por Cancún. Qué cosa maravillosa, ¿no? Compartir la fe con ellos, sentarte ahí en una iglesia bien natural, hecha de puras maderas, abierta, y después entrar por ese camino que está atado con un montón de cintas de colores, donde la gente está agradeciendo por cada uno de los milagros que se les concedió a través de la oración en ese templo. Qué cosa linda, o sea, hay cosas que te quedan grabadas de por vida, ¿no? Y viajar es una necesidad, o sea, seas un migrante o no, o sea, necesitas viajar para crecer. No te quedes solamente con la visión de tu espacio, tu zona, tu cultura, tu gente. Rózate con otras personas, aprende de otras tradiciones, acércate a otras formas de orar, de acercarte a la divinidad. Creo que hay un enorme crecimiento. Con eso me quedo. Sí, igualmente, viajar es cultura y es diferente que te lo cuenten de que tú mismo lo experimentes. Así que recomiendo a todos nuestros amigos que nos están viendo que aprovechen de viajar en cualquier momento, cualquier oportunidad que tengan, aunque sea un lugar cerca, no tiene que ir muy lejos, pero todo esto va a enriquecer sus vidas y va a poder hacerlos entender otras maneras de pensar, otras maneras de vivir la vida. Y con eso me quedo. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Por favor, en los comentarios, ¿a qué países han viajado ustedes? Déjenos la nota aquí abajo, queremos saber. Nos vemos pronto.